Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4. Y el capítulo 4 hoy, de una manera muy especial, queremos subrayar el versículo 3. Este es el encuentro, ¿verdad? El capítulo 4 nos va a hablar del encuentro de Jesús con la samaritana. El versículo 3 directamente dice que Jesús dejó Judea y volvió a Galilea. Antes de este versículo 3, que Jesús dejó Judea y vuelve a Galilea. Dentro de nuestro contexto bíblico, el versículo ejecuta el movimiento discernido donde Jesús sale de Judea para custodiar la misión y abrir un nuevo escenario revelador. Entonces tiene que custodiar la misión. Porque aquí hay parece que malentendidos, queridos amigos, y por lo tanto Jesús prefiere de cierta manera no venir a pelearse con la gente, sino que no, este es otro el camino, esta es otra la situación. Hay que custodiar la misión, hay que poner bien en claro, todo hay que mostrar bien. Una misión bien clara, una misión bien demostrada, ¿verdad? Tenemos que custodiar esa misión y de esta manera abrir un nuevo escenario revelador. ¿Cuál es el escenario revelador, queridos amigos? El verbo implícito evoca la palabra afiemi. Afiemi quiere decir dejar, soltar. Afiemi. Entonces el dejar. Dejar, queridos amigos, ahora va a dejar nada más y nada menos, lo que va a dejar es Judea y va a volver a Galilea. Y entonces la otra palabra es justamente poreuomai. Poreuomai. Poreuomai, ponerse en camino. Afiemi, entonces, es aquel hecho, queridos amigos, de custodiar, de velar, afiemi, dejar, soltar. Y el poreuomai quiere decir ponerse en camino. No es retirada por temor, sino reorientación obediente del tiempo del Padre. Y entonces retirada porque ya creyé, porque nañaña afrontase, nañañona y no sé, que de cierta manera es importante. Anila yayube beñañona y no va a entender porque eso no da testimonio de nada ni a nadie. Pero sin embargo, queridos amigos, el hecho de una retirada es una forma en la que Jesús se retira, pero para reorientar su misión. Ya es entonces vamos a procurar siempre hacer nuestro camino, pero que sea obediencia al Padre. El desplazamiento prepara el encuentro con Samaria. Y ahora viene la novedad, ¿verdad? Porque en etc. En el camino siempre vas a ir encontrando novedades. Y este desplazamiento, porque entonces de Judea se va ahora hacia Galilea, con la samaritana, porque él va a entrar en Samaria, donde la revelación cruza fronteras. Dejar no es huir, sino que es priorizar. Priorizar. Dejar no es huir, sino que es priorizar. O sea, deja la Judea, pero porque está priorizando la misión. La she allí esa cuágina, la cuando y como hay lleva y veta la situación. Entonces hay como hay la ayo. Porque entonces ya yo ¿y qué es lo que estamos haciendo? Estamos generando una situación bastante difícil. Dejar entonces no es huir, queridos amigos. Dejar es simplemente priorizar algo. Estoy priorizando y por lo tanto estoy dejando muchas cosas de lado. Estoy dejando muchas cosas atrás. Ahora, dentro de nuestro contexto histórico, Judea concentraba vigilancia religiosa.
Galilea ofrecía un tejido social distinto. Históricamente, el tránsito entre regiones evitaba un conflicto prematuro y ampliaba el balance del ministerio. El Evangelio subraya que Jesús gobierna el ritmo de su misión. Jesús gobierna el ritmo de su misión, es decir, de su mensaje. Entonces el Evangelio subraya que Jesús gobierna el ritmo de su misión, la hora aún no ha llegado, el camino se convierte en una estrategia salvífica. Es una estrategia salvífica. Es un camino que nosotros vamos a realizar. Es un camino por el cual nosotros vamos a ir haciendo que este ritmo de vida sea diferente. Entonces, cuando estamos diciendo que Jesús, aquí el Evangelio subraya que Jesús gobierna el ritmo de su misión, que sí que hoy cuando ponen a lo hipotá, va el ajusea veñan de yara, mucho para la olla pina, va el olla posea. Entonces aquí, cuando él está haciendo su misión, entra una expresión muy interesante. Todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora, porque te está hablando pues de una misión. Entonces hacia dónde tenemos que dirigir nuestra vida. El camino se convierte en una estrategia salvífica entonces de esta manera. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de San Juan, capítulo 4, y hoy estamos con el versículo 3, ¿verdad? Aquí dice directamente que Jesús abandonó Judea y se dirigió de nuevo a Galilea. Se dirige de nuevo a Galilea. Dentro de nuestro contexto cultural, antropológico, el hecho de cambiar de región implicaba reconfigurar relaciones. ¿Y por qué? Y porque nosotros sabemos muy bien, imagínense, más todavía en este contexto histórico, como decíamos, que la parte del sur está gobernada por otros y la parte del norte está gobernada por los samaritanos, por esta expresión que tenemos aquí, en el que se nos va mostrando, ¿verdad? Directamente. Abandonó Judá y se dirigió de nuevo a Galilea. Jesús dice, tenía que atravesar Samaria. Y así va, contando. Entonces, estas son cosas muy interesantes, ¿verdad? Porque a ver, esa caña de Ina que cambiar de región implicaba también, queridos amigos, reconfigurar relaciones, porque todos somos diferentes. Una región, un pueblo, una ciudad, etcétera, etcétera. Pero te llevan ya puedo de una manera muy diferente, ¿verdad? Entonces, por eso, aquí también es una reconfiguración de nuestras relaciones. El texto propone una sabiduría del liderazgo. Y eso hay que saber. Es una sabiduría del liderazgo. Cuando hablamos de una sabiduría del liderazgo, saber cuándo desplazarse para que la verdad nos quede atrapada en comparaciones, saber cuándo actuar, saber cuándo demostrar un accionar verdadero. La paredilla, como si fuésemos grandes catedráticos, pero en el fondo, ¿verdad? Y entonces,
saber cuándo desplazarse para que la verdad nos quede atrapada simplemente en comparaciones. El corazón libre no se aferra al escenario, sigue el propósito. El corazón libre no se aferra al escenario, no se aferra, corazón libre, se siente libre. ¿Por qué? Y porque nosotros, queridos amigos, entendemos y sabemos, ¿verdad?, quiénes somos. Adán, hombres, humus, pasajeros, efímeros, etcétera, etcétera. Y que tú ya acá cuántos sinónimos hay que tú la estoy que mi beñane porque tú un vez a mi más bañande. Ese es el sentido ontológico, queridos amigos. Pea la ñande gran problema ñande. A ver la ñande corrupto, ñande monda, ñande popinda, etcétera, porque desaprovechamos el tiempo, pensamos, no sé qué es lo que pensamos aquí, ¿verdad? Baila basada peñane acá lleva. Pensamos que todo lo que estamos robando, todo lo que estamos acumulando, todas esas cosas, como si fuese una cosa nuestra, como si fuese una cosa entonces que aquí, nambreo, hasta cierto punto, hasta podemos decir que podés disfrutar lo que querés. Y ojalá que lo hayas conseguido con el sudor de tu frente. Y ojalá que lo hayas conseguido de una buena manera. Pero queridos amigos, cuando ya comienza a haber cualquier desviación, a eso le llamamos corrupción, entonces, queridos amigos, quiere decir que la cosa es mucho más cierta todavía cuando nos dice aquí, ¿verdad? O sea, cambias, en este caso, es un cambio de región, porque de Judea está yendo hacia Galilea. Y entonces vos tenés que volver a reconfigurar tu propia vida, tu relación que existe con este mundo. Pero eso solamente lo vamos a poder hacer, y quiero mañana, la ñande, PPBOI, más bañante, cuál es nuestra ontología, cuáles son nuestras características, ¿verdad? Y cómo nos estamos moviendo, y detrás de qué cosa nos estamos moviendo. El texto, queridos amigos, aquí propone una sabiduría del liderazgo. Sabiduría del liderazgo. Cosas cañan de peisa bella pone que todo y vende y la líder. Saber cuándo desplazarse para que la verdad no quede atrapada en comparaciones. No quede atrapada en comparaciones. La ñaña preguntamos tenían de ella llevan a comparar, ñaña preguntamos entonces ya popeamos a toda comparación, al final, queridos amigos, el corazón, que no tiene que aferrarse a una realidad de primera vista ahí nomás, sino que el corazón tiene que mirar todo. Al final de cuentas, cuando hablamos del lev, del corazón, estamos hablando de toda nuestra integralidad de la persona y tiene que seguir un propósito. Y esto es lo que nos está diciendo hoy, ¿verdad? Y esto es lo que nos está pidiendo también este versículo tan interesante. Ñamañá, ya guapuya calculado, peña de ya pota, de acuerdo a esa convicción y de acuerdo a ese seguimiento. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este evangelio maravilloso, el capítulo 4, ¿verdad? El capítulo 4 del evangelio de San Juan. Tenemos en este versículo que se nos presenta y dice: Jesús dejó Judea y volvió a Galilea. Desde el aspecto antropológico decíamos que cambiar de región implica reconfigurar también nuestras relaciones, porque ave o Shaina, que hay muchos que vienen que le van a perseguir, no le interesa gran cosa lo que está diciendo, no interesa Guasuyuecuera, entonces hay una reconfiguración.
Había potaña de pella, potamo, etcétera, etcétera. Entonces, antropológicamente, nos propone una sabiduría del liderazgo. O sea, yande balea, ya heshana, tendo taishamo, ya yesha kuana, que aquí tiene que haber mucha relación, mucha relación. Diga tuila, cuantijaño y sharamo, jayko ñande. El que es un cuantijaño, queridos amigos, enseguida nos da a entender que gente modelo y cuapa, gente hoy, entonces prescinde, deja de lado a los demás. Y eso es lo que el Evangelio nos tacriñan desde un comienzo, porque nosotros no somos seres independientes, sino que nosotros trabajamos en comunidad, somos comunidad. Desde aquí podemos mirar algunas palabras claves. En primer lugar, la palabra clave que es dejar. Y esto se dice afiemi, ¿verdad? Afiemi es en griego, afiemi. Y por otra parte, en hebreo es asav. Asav directamente indica soltar con intención. Soltar, dejar, deja. Afiemi o asav. Pero viste que hay una intención. Porque recordemos, queridos amigos, que muchas veces nosotros entramos en una comodidad también. Entramos en una comodidad. Al año y mero ñaina lleva el año de comodidad, ¿ves? Porque estamos bien, pues nadie no me moleste mosquito, ¿verdad? En ese torraigo. Hay que tú ya por la se, a mí que a veces un menina la se, cobebe, lleva allá por la se, inchinculigüera, se acañe. Porque se me hace 50 años, lleva y que tú allá por la ya sea, pero desde mi soledad. Entonces, afiemi o asav es soltar, dejar, con intencionalidad, con intención profunda. Jesús libera el espacio de Judea para abrirse a otro espacio. Entonces hay una intención aquí. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo hacer? ¿Qué es lo que Él se da cuenta que no está funcionando? Entonces deja eso, deja. Esto no puede ser, esto no está funcionando. Se dan cuenta, queridos amigos, que aquí hay un discernimiento. Cuando hago la ñandela o falta llevar la discernimiento. Hay muchos, queridos amigos, que se empecinan ya. Empecinarse es todo lo contrario del afiemi, de soltar, de cambiar, pero con mucha libertad. ¿Por qué? Y porque ya esa cuá, ya esa pa, ya mañana ya esa no. Con no impone, ¿verdad? O sea, ese texacuá lo falta añadir. El sentido común, que es el menos común de los sentidos. Ahí la gente. El sentido común tiene que ser ese darse cuenta. Pero yo digo, ¿cómo es que no nos damos cuenta? Producimos pobreza, producimos corrupción, producimos entonces diferencias entre las personas, producimos estratos sociales, etc. Hay muchas cosas que producimos. Pero la pregunta mía es, ¿va ella la dayayehesakwai? ¿Va ella la dayahesai? ¿Ñandebe una yahesai? Ahí lo que tenemos ante nuestros ojos. Dayahesai tena dayahesai. ¿Se dan cuenta? Queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Entonces, Jesús en este sentido libera el espacio de Judea para abrir otra posibilidad. Mirado de un aspecto teológico, soltar es obedecer a un plan mayor. Más a plan mayor, apeango, entonces, ya mañana, pues apeñane pues tu ella es shaina, porque ya mindu ya es discernimiento. Entonces vemos que hay algo mayor, queridos amigos. Hay un plan mayor. El plan mayor de Dios. Ese plan mío no es el plan mayor de Dios. Que yo me enriquezca ilícitamente, que yo me adueñe de los bienes de Itaipú, de Yacyretá, de cualquier ayujumiante que no es mío, sino que es de la res pública, o sea, de todas las cosas públicas, quiere decir eso. Pero se ve a ese, como si fuese propiedad privada, ¿entiendes?
propiedad privada puro y téburo, que en realidad no es ninguna propiedad privada, sino que esa es una propiedad que podemos decir privativa en todo caso, porque eso me priva de el apropiarme justamente de las cosas que son públicas, ¿verdad? Res quiere decir cosas. Pública creo que todos entendemos, porque eso también del griego lo pasamos así mismo como está al castellano. Es decir, lo que pertenece a la comunidad, a todos. Entonces, Jesús es capaz de soltar, de obedecer a un plan mayor. Hay un plan mayor detrás de esto. Qué lindo que sería, queridos amigos, de hacer bien las cosas. Porque una vez que Ñandela ya presenta, simplemente ya presenta pantalla, ¿verdad? Pues muchas veces después nos dicen, vayan de esa cual, vayan de esa, construir pear, construir amor, construir pear, que amor, ¿verdad? Está muy bien y aplaudo si es que hay esas cosas, oinio, ya construir. Pero yo voy a preguntar un poquitito más allá, porque la filosofía te hace preguntar un poco más, ¿a costa de qué estás haciendo eso? ¿A costa de qué? Esa pantalla que estás presentando, que rolla por. Primero, nadie viene plata porque ya de y purú, plata ajeno, ya de primera cosa. Los préstamos, miles y miles después que hay que pagar y que no somos nosotros los que vamos a andar de ahí, sino que le hace pagar al pueblo y le hace pagar después a los hijos de los hijos de los hijos, etcétera, con las deudas externas famosas, ¿verdad? Y después otra cosa, eso que cuesta 100 millones, más la figurar las 800 millones de baleas, ¿entendiste? Esas cosas nadie dice, solamente decimos, hicimos, bella, el guaso y cojamos bebé, haremos que la gente. Entonces, queridos amigos, hay muchas cosas muy importantes que tenemos que mirar más allá y tenemos que asincerar. Ya sinceran. Más pícola, ya botado y sé porque no han botado y mango a bebé. La gente que diga tú ya pomba bebé, entonces ¿quién manteo? Pero en realidad, no es que todos te aplauden y te dicen, sí, está muy bien lo que estás haciendo. No. La gente se cansa, ¿verdad? Pero muchas veces dice, bueno, para ella pota. Pues ámbar, teve, a cualquier cosa que tú ya pones, ¿verdad? Porque esto ya como va corrompiendo, entonces corrompe también la propia conciencia. Y hasta vos mismo te crees que esa mentira es verdad. Vos mismo vos crees que esa mentira es verdad. Y por lo tanto, queridos amigos, de un aspecto humano, antropológico, dejar a tiempo, preserva la misión esencial y fundamental. Dejar a tiempo. Upea dice entonces, pesaya pona y pona. Entonces, ajeyata, voy a dejar, no voy a hacer más. Porque de esta manera vamos a poder preservar lo que es la verdadera misión, lo que realmente tendríamos que hacer, queridos amigos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 4, y hoy estamos con este versículo 3. Cortito, pero esencial y fundamental, dice: Jesús dejó Judea y volvió a Galilea. Acabamos de terminar una palabra muy importante, y esa palabra muy importante era el dejar, justamente, él dejó. Eso se dice, asav, dejar a tiempo no es cobardía, huir a tiempo no es cobardía, queridos amigos, sino que es darse cuenta, y por lo tanto aquí se encaminó, es decir, ahora la segunda palabra es el derech, camino, veáis hebreo, ¿verdad? Derech, y en griego es
poreía. Poreía quiere decir camino, la misma cosa. El camino es más que un tránsito, es un proceso, queridos amigos. Y es un proceso que te va revelando. Miren que esto es importante, estas palabras son claves. Proceso quiere decir que ya es me que tú ves. Porque quiere decir que penderes endurire, peñan de yarañe, pena de yesa cuá, porque de por te vela y tabúa. Entonces, por eso que el proceso es importante. El proceso quiere decir que viene la palabra de Dios, nosotros tenemos que asumirla. Hay toda una parábola, ¿verdad?, sobre el sembrador, dice que tira la palabra de Dios. Pero ya tendré que nada, esa guava y na peña de conazo, peña de ñea. ¿Será que cae a la vera del camino, comen todos los pajaritos? Ni nada de mocanay, ni peña de yaras y andejina. Para que exista un proceso, un poreía, ¿verdad? O un derech, que es un proceso de qué cosa, de que te va revelando, porque en derech, cuare joina, ni por una vez que tú lleva la de popindaina, en de mondaina, a te kundere je shakwaya, cuejinara curira lleva. Pero ese es el proceso, es un proceso que te revela. Porque eres endure joven de yara y ande, a peyereñe punua llevaré güero guatá, peñan de yara oye ande. Y eso es lo que tenemos que hacer, queridos amigos. Y eso es importante, ¿verdad? Un proceso revelador. Poreía, derech. Y entonces, desde un aspecto exegético, este desplazamiento, este camino, este proceso revelador, prepara el diálogo con el deseo que tiene el corazón humano. El corazón humano siempre tiene un deseo, queridos amigos, y por eso que tenemos que hacer un proceso, porque tenés dos posibilidades. Si vos te encerrás, vas a tener el deseo de odiar, porque opocóndereje, la verdad pica, decimos nosotros, te da mucha comezón, dan de gustar porque oye, de la verdad, entonces va a haber un proceso negativo. Entonces, contra esa palabra de Dios, o contra aquel que te dice la verdad. Bendecen de runde, hermano, cuanto ya cualquiera y catuje de la realidad, entonces ese es un proceso negativo. Y el proceso positivo en esta sed humana, en este deseo humano, es aquel que escucha positivamente la palabra de Dios, va creciendo esa palabra de Dios. ¿Se acuerdan que hemos dicho recién? El sembrador que tira al costado, ahí. Segundo, que cae entre piedras, puede ser que vos seas cabeza dura, entonces no germina y no va adelante. Comienza un poquitito, pero no pasa porque sos cabeza dura. El tercero, porque vos estás metido en tanta corrupción que es como las espinas que ahogan esa posibilidad de que la palabra tenga un proceso real en tu vida, entonces es negativo. Y el tercero, el cuarto, es esa tierra buena que produce, dice 30, 60, 100%. Entonces, este es el camino verdadero. Entonces, Dios nos va revelando el camino. Es la palabra de Dios que tiene que entrar al corazón, queridos amigos, para que nos demos cuenta. Y dejemos ya de decir que hay que hablar de Dios y no hay que hablar de política. ¿Qué quiere decir para vos hablar de Dios? Que siguen entender la Biblia, leer la Biblia, desde la primera página hasta el final. Justamente hablar de Dios es un llamado a preocuparte de la polis, y referente a la comunidad, pero la política. Entonces Dios es el primero que habla de política, y hablar de Dios quiere decir hablar de la verdadera política, no de tu politiquería. Politiquería de ser una persona que se está enriqueciendo ilícitamente y haciendo sus fechorías, ¿entiendes? Anda de política, anda ahí hay política. Entonces deja de hacer politiquería, hay que decir, y hacer verdaderamente la política de Dios. Y hablemos de la verdadera política de Dios. Como bebé en Canal 13 me lleva, el repasador me bebé. Entonces, vamos a la iglesia, y menos yo ni la tupa, bebé, pero vamos a la iglesia para escuchar cosas de Dios. Va a Dios, va y se vea. Y con acá ella puede calcular DMS lecciones de lo que significa entonces hablar de Dios. ¿Entienden? Entonces, queridos hermanos, aquí hay que ser muy sinceros, ¿verdad? Porque al final de cuentas,
Es esto lo que te está diciendo, ¿verdad? Ya lean allí, enseñanzas prácticas, queridos amigos. La primera es discernir. El tiempo evita conflictos. Entonces hay que discernir y hay que saber. Entre comillas, vuelvo a repetir lo que ya dijimos. Huir a tiempo no es cobardía, sino que huir del mal, salir del mal, darse cuenta, porque podemos hacer un proceso positivo. Porque si no huimos, si no salimos del mal, vamos a ir creciendo cada vez más. Y después, decía mi abuela, el que miente roba, el que roba mata, el que mata se va a la cárcel. Ahí se la abuela, allí va. Entonces eso tenemos que entender. Entonces hay que huir del mal para no ir en un proceso negativo. Una segunda enseñanza es dejar un escenario. Puede ser obediencia y no derrota. Dejar un escenario. Dejar una situación en la que yo estoy metido. Dejar ese escenario. Eso no es derrota, queridos amigos, sino que es una obediencia. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que la misión se desplaza para incluir. Esto también es lindo, ¿verdad? O sea, yo al dejar algo me voy desplazando y buscando en mi discernimiento, porque es una revelación continua, decimos, y voy incluyendo los valores positivos. No es que yo me quedo fuera sin hacer más nada, no, sino que voy descubriendo el camino de la verdad. Entonces voy incluyendo valores. Entonces el Evangelio se va abriendo a esas nuevas fronteras que son aspectos positivos de la vida, de la sociedad y de la comunidad. Una cuarta enseñanza es que liderar es cuidar el ritmo del don. Liderar. El que lidera, el que se pone al frente, es el que tiene que cuidar que las cosas que la comunidad va eligiendo sean esas cosas positivas y que no se deje llevar por las cosas negativas. Queridos amigos, el verdadero líder, el papá, el obispo, el sacerdote, lo que tiene que hacer, por eso al obispo luego siempre en griego se dice, es el episkopos, el que mira desde arriba, porque tiene que liderar y tiene que cuidar, tiene que mirar desde arriba para que no se dejen llevar por las cosas negativas. Las cosas feas, UPA dice, la lideras, líder, ¿ya? O en inglés va a llevar la líder, pero en fin. Entonces aquí sería el episcopado, el episcopo, el que mira desde arriba y que es capaz entonces de cuidar este ritmo del camino de conversión, de ir por el camino positivo. Y por último, una última enseñanza, queridos amigos, en la vida diaria, soltar a tiempo protege nuestro propósito. Soltar a tiempo, hay que soltar las cosas negativas y hay que tomar decisiones, queridos amigos. Y hay que soltar a tiempo, porque eso es lo que va a proteger nuestro objetivo. Porque si no, nosotros comenzamos a corromper nuestro objetivo. Y cuando corrompemos la cosa, entonces después para volver a retomar, queridos amigos, prácticamente hay que rehacer y hay que comenzar de nuevo. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Nuevo Testamento, Ñande Yara Ñe. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.